investigar. Por eso aquí en el país nosotros decimos, hay que investigar. No hay que creer lo que diga. Es más, para sorpresa de algunos, en mi grupo yo les digo, ¿saben qué? Al primero que no le tienen que creer todo es a quien está enfrente de ustedes, que soy yo. Pónganlo en duda, pregunten, investiguen, vean si es exactamente así como se dice, porque esa actitud crítica es lo que nos permite luego avanzar, progresar. Una profesión que no investiga, que no tiene entre sus miembros personas que están comprometidas con conocer cada vez más, es una profesión y son profesionistas que, bueno, saben curar, saben atender animales, saben diseñar casas, pero no saben crear tejido social, crear condiciones mejores condiciones para la gran mayoría. No saben entender qué es lo que necesita una sociedad como la mexicana, no saben en el fondo qué están pisando, qué papel, qué piso están tocando. Por eso también no se trata simplemente de ser críticos o de ser gratuitos y dialogantes. Se trata también de que sea en la perspectiva del beneficio más amplio posible, sobre todo en las mayorías del país, las que generalmente no son privilegiadas. La Universidad Nacional rechaza alrededor de 200,000 jóvenes cada año. La UAM también hace su contribución a ese fenómeno. El Estado mexicano no está cumpliéndole a los jóvenes y podemos hablar realmente de una guerra en contra de la juventud en nuestro país. Guerra en el sentido material. Cuando ustedes ven, por ejemplo, la tasa de defunciones, desde los 0 años hasta los más de 70, hay un pico muy importante de los 15 años a los 29 años. Ahí se dispara el número de defunciones. Ya pasa a ser como el 30% de las muertes de un año dado, el 30% son jóvenes de 15 a 29 años. En cambio, comparándolo con los adultos, el porcentaje baja a 14%. Entonces, ser joven en México, en medio de una guerra, y no estamos hablando solo de la del narco, estamos hablando de cómo el hecho de que no se permita ingresar a más jóvenes en la educación superior, en un país que es la 14ª economía del mundo, de los más ricos, pero con una riqueza muy mal distribuida, esta restricción al acceso, a llegar a la universidad, nos está colocando a nosotros casi en el último lugar en matrícula entre los países latinoamericanos. No hablemos de Estados Unidos, o de Europa, Suiza, de Latinoamérica. Brasil tiene más jóvenes, un porcentaje mayor de jóvenes en la educación superior que México. Chile también, Argentina también, Perú también, Colombia también, Ecuador también, Panamá también. Prácticamente todos de los grandes, evidentemente si van ustedes a las islas del Caribe, pues sí, encontramos que México sobresale. Pero tenemos un 40% aproximadamente de la población joven, de la edad para estar en la universidad, la tenemos en la escuela. Argentina tiene el 80%, Cuba tiene 100%, y como van también viejitos a la universidad, 110%, que los agregan. Entonces, lo que está sucediendo en México reclama la atención, sobre todo nuestra, de los universitarios. ¿Por qué? Porque, pues sí, ya estamos aquí, que bien, somos privilegiados, pero el gran problema es que en la medida en que en una sociedad no todos tengan el mismo acceso a la educación, todos estamos en riesgo. Y bueno, la historia no deja mentir. En 1929, este primer enfrentamiento. En 1934, cuando los estudiantes por fin logran ser ellos, junto con los maestros, los únicos integrantes del consejo universitario. Es decir, que las decisiones de la universidad las toman estudiantes y profesores, nada más. ¿Qué pasa?
hay la represión del Estado. Le quitan el subsidio a la Universidad Nacional. Le dicen además, te voy a quitar el nombre de nacional. Ya no eres nacional, eres una universidad. Tuvo que cobrar colegiaturas. Se implantó entonces esta idea de privatizar la educación. 10 años la universidad estuvo funcionando perfectamente bien a cargo de estudiantes y de profesores, pero en un ambiente de represión por parte del Estado. En 1942, los politécnicos se rebelan, van marchando al Zócalo porque se quieren eliminar los títulos profesionales para ellos. Ustedes son técnicos, no son profesionistas. Van marchando, los ataca la policía y los bomberos, y una muchachita que se llamaba Socorro Costa es muerta a hachazos en la calle, en plena tarde, por los bomberos. Es el nivel de represión. En 1950, el ejército entra al Politécnico, cierra el dormitorio, acosa y encarcela a estudiantes, también en Michoacán, en Sonora, y en los 60, el 68. El ejército asesina a mansalva una multitud desarmada, cierra la mitad de las normales rurales. En 1971, el 10 de junio, en 1980, baja a la mitad los salarios y los presupuestos para las universidades, y llegamos, como les decía, a Ayotzinapa, llegamos a la represión a los normalistas, y vemos que hay una presencia mucho mayor del ejército, como en la huelga de la UNAM en 99, disfrazados de nueva Policía Federal en ese momento, pero eran todos militares. Entonces, no es cosa del pasado decir, pues sí, hubo un problema ahí en 68 que terminó muy mal, pero eso es historia. No, la historia está en este momento funcionando. El pensamiento libre, público, laico, el compromiso de las instituciones con la sociedad mayoritaria es algo que en esta sociedad mexicana no hemos logrado aceptar a fondo, creando más universidades, admitiendo más jóvenes y permitiendo la libertad de conducción de las instituciones y de expresión entre los jóvenes. Yo lo dejaría aquí y sí, agradecería sus preguntas porque eso realmente nos da la posibilidad de comunicarnos en un terreno común. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Bien, pues si alguien tuviese alguna pregunta, algún comentario, lo recibimos. Podemos, por supuesto, hacer la parte de Leonel y luego juntamos. ¿Sí? Sí, Rafa, pues hacemos esto y vamos después, juntamos preguntas, ¿sí? Entonces vamos a pasar con Leonel. Antes, bueno, por supuesto, lamento mucho las fallas técnicas, estamos ya funcionando ahora de forma correcta, porque se estaba tomando el tiempo preciso, cada 30 segundos sonaba algo para que Hugo tomara el... No, fue un tema ahí de técnico, así que bueno, muchas gracias por su comprensión. Bueno, Leonel, por favor, gracias por estar aquí. Gracias, Roberto. Bueno, primero agradecer a Roberto Escocia la invitación a participar desde aquí. Me honra mucho también compartir este diálogo con el doctor Hugo Aboites, que ustedes escucharon una breve parte de su currículum, un profesor destacadísimo de nuestra unidad. Y me da mucho gusto poder platicar con estudiantes, alumnos del TIC. Yo estudié en esta UAM y mi mejor trimestre fue el TIC. Entonces, la experiencia de hacer un trabajo de investigación con personas de otras licenciaturas, cosas que nos interesaban a todos, de un enfoque interdisciplinario, para mí fue el mejor trimestre y me siento muy orgulloso de estar en una unidad que tiene esta propuesta educativa donde comenzamos con el TIC. Entonces, todo lo que podamos compartir con los estudiantes que están en este trimestre para mí siempre es un placer. Sobre la pregunta que plantea miércoles de hoy sobre cuál es el rol social de la universidad, quisiera comenzar con una anécdota que acabo de tener hoy en la mañana con un estudiante de sociología en el último trimestre de su licenciatura. Él es conductor del metro y lo que me plantea
que le inquieta y que quiere hacer como trabajo de investigación final es que encuentra que hay un grupo de trabajadores que están con él, que todos tienen licenciatura, hay UFB, hay agrónomos, hay abogados, hay, ¿cómo se llama? Odontólogos o estomatólogos, sociólogos. Y él lo que se pregunta es, ¿por qué todos estudiamos una licenciatura y estamos trabajando aquí? ¿Qué sentido tuvo la educación superior si a fin de cuentas el trabajo más seguro lo puedo conseguir con la secundaria? Que es este que tengo, que es un trabajo estable, que tiene prestaciones, me explicó todos los derechos de los conductores del metro. Y en el fondo lo que le inquieta a él es, ¿cuál es el sentido de la educación superior? ¿Para qué venimos a la universidad? ¿Qué sentido tiene? ¿Ah? Me parece que el desajuste que encontramos cada vez más jóvenes en lo que se forman, lo que encontramos al salir, es característico de una crisis de sentido de la educación superior. Y creo que pensar sobre el rol social de la educación superior puede contribuir a darnos más sentido de para qué estar aquí, para qué estudiar, cómo podemos orientar nuestra formación profesional, ¿no? Pensar en el rol de la educación superior nos puede llevar como a pensar en sus funciones o en sus fines, y podríamos decir, bueno, pues revisemos la legislación, o sea, oficialmente cuál es el rol social de la universidad. Y si ustedes ven la Ley General de Educación Superior, van a encontrar cosas como la educación superior tiene la finalidad de desarrollar todas las facultades de las personas, de contribuir al desarrollo de México. Bien, podríamos tener una visión meramente normativa, cuál es el rol social de la universidad. Yo quisiera agarrar otra vía y pensar en algunos problemas de la sociedad contemporánea fundamentales y desde ahí poder pensar el rol y la función social de la universidad. Y me gustaría poder terminar con lo que desde mi punto de vista es característico de nuestra unidad, como esta formación que se ofrece en la UAM Xochimilco tiene eminentemente un sentido social. Yo creo que todos estamos conscientes de que uno de los problemas fundamentales de nuestra sociedad es la desigualdad. No solo la desigualdad en el ingreso, sino la desigualdad en condiciones de bienestar. Durante mucho tiempo, un poco bajo la lógica neoliberal, se ha pensado que la educación es el camino para reducir la desigualdad. Y alguien podría decir, ahí está su función social, la reducción de la desigualdad. El trabajo de algunos economistas como Gerardo Esquivel, como Campos Vázquez, como Nora Lustig, han mostrado de forma muy sólida cómo de 1984 a 1996 hay un aumento muy pronunciado de la desigualdad del ingreso en México, que se correlaciona con un aumento en el nivel educativo. O sea, teníamos personas con más años de escolaridad y tenemos una sociedad con una mayor desigualdad. En el análisis que hacen los autores, ellos consideran que el aumento en la escolaridad contribuye a explicar el 40% de esa desigualdad. Contrariamente a lo que podríamos pensar, tener una población más educada está vinculado con una población más desigual. Los mismos autores muestran cómo de 1996 a 2012, México comienza a ver una reducción en la desigualdad del ingreso. Sin embargo, la educación y el nivel educativo de la población que siguió aumentando no es una variable significativa para explicar esa reducción. O sea, un gran problema como la desigualdad, pensamos, bueno, lo que hay que hacer es educar a más personas, esas personas van a hacer presión en el mercado de trabajo, van a tener más ingresos y vamos poco a poco a tener una sociedad más igualitaria. No ha sido realmente nuestra historia. Otro problema que tenemos, me parece muy importante, es
una ciudadanía participativa. Un montón de problemas que tenemos en nuestra sociedad pasan por lo que señalaba Hugo, que es la creación de tejido social y una ciudadanía que participa en la resolución de los problemas comunes. Podríamos esperar que, como tenemos una población cada vez más educada, tenemos una ciudadanía cada vez más participativa. Como ustedes saben, probablemente el modelo económico neoliberal se corresponde con lo que algunos llaman, la transición a la democracia en algunos países como los nuestros, que fortaleció la idea de una participación fundamentalmente electoral, pero que otras formas de participación mucho más activas, ciudadanas, han tenido una menor visibilidad. En el 2014, el INE hizo un estudio llamado sobre la calidad de la ciudadanía en México y encontraron que, dependiendo de la actividad específica, solo entre el 2 y el 12% de la población participa en formas de participación no electorales, como participar en asambleas de barrios, asambleas comunitarias, participar en protestas, organizar peticiones. ¿Cómo se ha abordado, el asunto de la formación ciudadana? Pues en 1998 hubo una reforma importante en la lógica de la formación cívica y ética en la educación secundaria, y fíjense, en 1998 hasta ahora se pensó que la formación cívica y ética tenía que fortalecerse en la primaria, en la secundaria, fundamentalmente ahí, para tener una ciudadanía mucho más participativa. Al día de hoy, un poco con las cifras que estoy compartiendo, eso tampoco parece haber tenido mucho efecto. Yo quiero poner estos dos grandes problemas, el de la desigualdad y de una ciudadanía participativa, y cómo se ha pensado que la educación los puede atajar. Poner de manifiesto que no tenemos muchos elementos para afirmar que la estrategia que hemos seguido ha sido exitosa, y qué está pasando entonces con la educación y particularmente con la educación superior. Y aquí quisiera profundizar en dos aspectos. Uno de ellos ya lo señaló Hugo, en el sentido de que la educación superior se ha vuelto, o predominantemente el sentido de la educación superior, se ha vuelto para el mercado de trabajo. Hay una fuerte presión social desde el mercado de trabajo de exigir trabajadores cualificados para seguir generando riqueza, probablemente mal distribuida. Hay una presión de muchas familias de que a través de la educación superior es como sus hijas e hijos van a tener un mejor ingreso. Y hay mucha presión entre los propios jóvenes de que, bueno, si algo sirve la educación es que si estudio en la universidad voy a tener un mejor ingreso. Es decir, desde distintos grupos se ha fortalecido la idea de que el sentido fundamental de la educación superior es tener un trabajo, y un mejor trabajo entendido como un trabajo con un mejor ingreso. No quiere decir que un trabajo con un buen ingreso no tenga una contribución social como la que señaló Hugo, que a través de un trabajo bien pagado pueda tener un impacto en el bienestar de las mayorías y de las personas que viven en mayor marginación. El asunto que me preocupa es la orientación que tiene desde el alumnado, desde las personas que estamos aquí, cuando ponemos eso en el centro. ¿Cómo podemos, es un poco lo que quisiera yo preguntarnos de manera colectiva, cómo podemos fortalecer otro sentido de la educación superior que tenga en la mira problemas sociales fundamentales como los dos que acabo de señalar: la construcción de una sociedad más igualitaria y la construcción de una sociedad
mucho más participativa para la resolución de problemas comunes. Yo considero que un ámbito en el que podemos trabajar es desde las universidades, qué tipo de capacidades son las que estamos desarrollando. Es notorio que muchas universidades enfatizan los conocimientos y habilidades meramente disciplinarias y otras capacidades más amplias para un mayor impacto social y político quedan de lado. Voy a tomar 3 capacidades que señala una autora que se llama Daniel Allen, que desde su punto de vista son 3 capacidades fundamentales para la construcción de una sociedad más justa. La primera de ellas le llaman la capacidad de empoderamiento verbal. ¿Cómo lo entiende ella este concepto? Que podamos tener la capacidad de diagnosticar mejor nuestra realidad, no solo a través de los números, sino a través del diálogo con otros, diagnosticar mejor nuestra realidad y tener propuestas de solución cada vez mejor articuladas. La segunda capacidad es lo que ella llama el conocimiento democrático, o fundamentalmente la capacidad de podernos asociar con otros. En la lógica de que yo ojalá salga bien preparado para conseguir mi trabajo, estamos perdiendo la capacidad de asociarnos, vincularnos con los demás y organizarnos con ellas y con ellos para resolver problemas comunes. Y finalmente, la táctica y la estrategia de la acción política exitosa. A veces diagnosticamos nuestra realidad, nos asociamos con otros, pero fracasamos en el intento porque desconocemos cuáles son las formas participativas que pueden tener éxito. Éxito en el sentido de lograr lo que nos estamos proponiendo. Yo lo que quiero plantear es que hemos arrinconado el desarrollo de este tipo de habilidades a la educación básica y si acaso a la educación media superior. Porque la educación superior es para aprender a ser abogado, sociólogo, odontólogo, médico. Y curiosamente, cuando la mayoría de los jóvenes llega a la mayoría de edad, la universidad pierde fuerza como un espacio de formación de ciudadanía participativa. Y yo quisiera cerrar mi participación destacando que estamos en una universidad, ustedes están comenzando su trayecto en una universidad. Se ha propuesto un sistema educativo en donde hay habilidades vinculadas con estas capacidades que señalaron. Voy a señalar 3 aspectos distintivos del sistema modular que destacan la esencia de nuestra unidad y desde mi punto de vista, en esa esencia, la función social de la universidad. Los profesionales estamos en primera instancia para abordar problemas socialmente relevantes y nos formamos. Ya me voy a terminar mi historia, ¿no? Que suenen los campanadas. Cierro rápidamente, ustedes están probablemente muchas y muchos haciendo su primer proyecto de investigación en la universidad. Lo que se trata es de desarrollar, aprender cosas nuevas a través de la investigación, pero no una investigación acá muy, no sé, superficial, sino vinculada con problemas socialmente relevantes. Todo nuestro modelo parte de ahí. La formación se vincula con problemas socialmente relevantes. Otro aspecto importante es el pensamiento crítico, que vinculo mucho con esta idea de empoderamiento verbal de alguien, diagnosticar mejor nuestra realidad y ofrecer propuestas de respuesta. Diagnosticar no me refiero únicamente a sabernos la información, sino a observar las relaciones de poder, las relaciones de dominación que están en esta sociedad que habitamos. Y finalmente el aprendizaje colaborativo. Ya muchas y muchos de ustedes probablemente están trabajando en equipo sus proyectos. Y durante toda la carrera, aquí promovemos ese aprendizaje colaborativo, que es un espacio para procurar la capacidad de asociarnos con otros
de armar proyectos en común y de llevarlos a buen fin. En síntesis, estamos en una universidad que no se propone formar profesionales para un mercado de trabajo que nos exige ciertas cosas. No queremos formar un ejército de desempleados tampoco, pero queremos formar profesionales que se vinculen con problemas socialmente relevantes, que muestren que la universidad, frente al desasosiego de los trabajadores del metro que les plantea el inicio, todavía tiene un sentido, y que ese sentido es un sentido fundamentalmente social. Gracias. Gracias a ambos. Ya hay algunas preguntas, pero voy a leer ahora las que tenemos desde Facebook, agradeciendo por supuesto que nos están acompañando a través de las redes sociales. Operador Facilis dice, ¿por qué se considera que la UAM usa un modelo socialista? Lo dejo ahí al tintero. Maribel Romero dice, pero depende del trabajo o la carrera, ¿no? Porque uno que vende barbacoa luego gana más que tiene un título universitario. Nada. Claudia dice, pero habla sobre el sentido de mejorar la sociedad y no de mejorar el ingreso laboral. Bueno, tenemos unas preguntas ahora por el Facebook y si ustedes quieren, estaba ya Rafa con una pregunta y también por favor, ustedes van animándose justamente a intercambiar Hugo con Leonel de esta forma que han visto puesto siempre de diálogo, muchísima confianza. Rafa, por favor. Gracias. No, Rafa, lo que pasa es que si no la gente que está siguiéndonos por las transmisiones no van a escuchar. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Miren, más que una pregunta, lo que yo quisiera es hacer una exaltación, una llamada a nuestros estudiantes para que aprovecharan la presencia de Leonel y Hugo con algunas preguntas. El sentir, la mayor parte de los estudiantes en esta generación que están ingresando a la universidad pertenecen a lo que se ha calificado la generación Z y es muy criticada. Y algo que usted les dice es que son apolíticos, que no les interesa mayor cosa, y que su vida está limitada al Instagram, al Facebook, al TikTok, y cosas de eso. Yo creo que eso no es relativamente usted. Y no sería yo profesor de esta universidad si no estuviera convencido de que todos y cada uno de ustedes van a superarse tanto individualmente, con mejores habilidades y capacidades que nos mencionaba Leonel, pero esas aplicadas precisamente, ese aprendizaje colaborativo les permite no nada más el trabajo en equipo aquí en la universidad, sino en participar más en la familia, en los grupos en que participan, el club de ciclistas, el coro de la iglesia, el equipo de fútbol, el equipo de básquetbol, en esas partes, en estos grupos, tener la capacidad de actuar, moverlos y planteamiento de liderazgo. Pero eso es el elemento que les permitiría ser más útil a la sociedad en general, que es para lo que servimos y es para lo que esta universidad plantea. Entonces, más que una pregunta a los oponentes, a quienes respeto mucho y les conozco su capacidad, es el expresarlos a ustedes a que se quiten esa etiqueta de que la generación Z no es interesada en el cambio social, en la política y en lograr un futuro mejor para ustedes, para sus cercanos y para la sociedad en general. Gracias. Gracias, Rafa. ¿Una pregunta, por favor? Estamos haciendo correr a Luis. Mira, además después volvemos contigo, ¿sí? Gracias. Si son tan amables de pasar. Gracias. Buenas tardes, disculpe. No, ¿quieres presentarte con tu nombre y de qué estudios sería bueno? Mi nombre es Alexander Hernández. Yo estoy tomando la licenciatura de Política y Gestión Social y mi duda o pregunta sería como ¿cuál sería la solución que se le podría dar al problema que se está tomando actualmente como de la cuestión económica? Que a veces nuestra generación está tomando carreras que no le apasionan de todo,
solo por la cuestión económica futura, y lo cual creo que es un problema muy grande, ya que a futuro limita la búsqueda de conocimiento que nos gustaría tener o adquirir. Gracias. Estaba compañero de este lado, Luis, por favor. Es trabajo colaborativo. Hola, soy Isaac Secanía de Diseño Industrial. Yo tengo una pregunta para el profesor Hugo, que había mencionado que países como Argentina, Brasil, Perú tienen un mayor número de egresados licenciados. Yo tengo la duda de saber qué están haciendo ellos, que tal vez México no esté realizando. Y otra pregunta es que tiene un gran historial académico, es muy sorprendente. ¿Por qué usted eligió la UAM para hacer su maestría, si no me equivoco, su doctorado? Bien. Tomamos una más que hubiese y después hacemos otra ronda. Me alegra que haya muchas preguntas. Bueno, ahora, compañera, guardamos preguntas en la siguiente ronda. Gracias. Yo soy Sofía Ocampo. Más que una pregunta, es que se enfocan mucho en los estudiantes que están estudiando actualmente una carrera, pero yo siento que si están enfocados a resolver problemas de la sociedad, hay que enfocarse también a todos los jóvenes que no logran entrar en una universidad pública y que no tienen el ingreso para pagar una privada, y que al final, por experiencia propia, de otros amigos que yo tengo, pues se quedan sin esta oportunidad de estudiar y terminan teniendo más apoyo de parte del gobierno que de una institución pues educativa. Entonces siento que hay que ver más, pues eso, ¿no? Si se habla tanto de resolver problemas de la sociedad, pues creo que es algo que hay que tener mucho énfasis. Gracias. ¿Les parece si atendemos estas? Sí. Y abrimos otras rondas de ser necesarias. Por favor. ¿Quieres empezar algo? Sí. Por favor. Bueno, celebro el interés. Creo que sí es muy importante lo que se ha planteado y que Leonel ofrece también una visión que ataca problemas muy reales pues, de la sociedad. Quisiera empezar por esto último. La compañera hablaba sobre no ponemos atención tanto a problemas tan vitales como el hecho de que hay en esta universidad, por ejemplo, alrededor de 80,000 jóvenes que quieren entrar y son admitidos 11,000. Y en la UNAP pues son más de 200,000 los que quieren entrar y son admitidos en una cifra semejante. Hay carreras que requieren 111, 114 aciertos. Medicina, por ejemplo, en la UNAM, y el examen solo tiene 120 preguntas reactivas. Entonces, eso es muy importante. Y lo que se ha dicho aquí es también importante en el sentido de que deberían de preocuparse las universidades. Esta idea que tenemos, porque es la idea con la que funcionan nuestras universidades, es yo me responsabilizo de que este señor llega y yo lo educo o lo hago aprender, porque a veces es bastante autoritario el planteamiento, y le voy a dar un título al final y que le vaya bien. Es decir, no nos preocupa como universidades en México qué pasa después. Como no nos preocupa tampoco qué pasa con los 70,000 que no ingresan. Eso lo vemos como un problema pues estructural, amplio, bien sabe de quién, pero no de la universidad. Bueno, hay universidades y a veces nuestra universidad cae en ese error de propagandizar, entra a la UNAM y la UNAM también ingresa a la UNAM, es la mejor universidad pues de la ciudad, del país, etc. Y incentivan que lleguen muchos aspirantes sabiendo que no los van a admitir. Eso es, pero bueno, yo considero que las universidades deberían de sentarse a discutir en conjunto con el gobierno, con la empresa privada, con la Cámara de Diputados, los senadores, y decirles, miren, tenemos un problema
en esta sociedad. El problema de que nuestros egresados de las carreras más importantes, con más esfuerzo, necesitan más esfuerzo, no consiguen empleo. Y hay cantidad de jóvenes que tienen doctorados en Francia, de química, por ejemplo, y no encuentran más que un empleo como profesores de asignatura que dan química en una preparatoria. Este desperdicio se debe a una política económica concreta que se decide. Y entonces las universidades deberían de decir, oigan, no pueden seguir manteniendo esta política económica que hace que nuestras universidades no sientan la presión de un mercado de trabajo que dice, dame más graduados de alta eficiencia o de alto nivel. No, el reclamo a las universidades que sean de la mejor calidad posible, o sea, poquitos pero buenos. Y no, yo sería de la idea de que hubiera un encuentro nacional entre universidades, gobierno y estos actores, incluso los empresarios, y decirles, oigan, esto no va a funcionar. No podemos seguir creando todas estas expectativas de país cuando, porque había una pregunta por ahí, muy bien, los educan en Argentina, ¿y qué pasa con estos señores? Esa es la pregunta conveniente. Aquí en México eso sí se puede hacer. Claro, los obstáculos a eso son tremendos. ¿Por qué? Porque a México le conviene tener una economía subordinada, una economía de maquila, una economía de servicios y no una economía que da valor, por ejemplo, a los minerales, al petróleo, a todo lo que exportamos. La cantidad de oro que se saca de nuestras minas es ya, en el caso solo de Zacatecas, es mayor que todo el oro que se mandó a España durante la conquista. Cargamentos de oro ya no van por ferrocarril. Llega un avión, cada vez platicaban los estudiantes ahí de la Universidad de Zacatecas, y se llevan cargamentos de oro. Ese es dinero que se va, ese recurso, riqueza que se va. Y Zacatecas es de los países, de los estados más pobres, con más alta migración. Les proponía, ¿por qué no estatalmente se propone un impuesto a la minería de aquí de Zacatecas, 5% de lo que están sacando, y con eso organizar un sistema educativo estatal que permita que los jóvenes por lo menos tengan la preparación suficiente para decir hay que cambiar esto? Todo lo que decía Leonel a mí me parece importante en el sentido de que sí entienda los estudiantados, los profesores, que hay situaciones que es urgente cambiar y que sí como universitarios podemos hacer algo. Un ejemplo, y yo creo que lo que hay que hacer es leer la historia, discutir, profundizar, reflexionar, ilustrarse sobre cómo ocurre el cambio en las grandes sociedades. Porque el cambio, según lo hemos visto, es producto de estertores, de traumas muy fuertes. En el 68 ocurrió algo terrible, es decir, que un Estado ya no encontró cómo manejar a sus jóvenes y recurrió a matar, la violencia, porque no tenía el concepto de diálogo, el concepto de arreglar cosas, el concepto de decir vamos a trabajar juntos, y la idea de una sociedad democrática no existía. Y no podía existir, por esto que decía yo al principio, porque nuestros abuelos, nuestros padres fueron militares, padres y abuelos en el sentido figurativo, pues. Entonces, pues evidentemente que la reacción instintiva del Estado, que es poderoso, es reprimir. Entonces, cada avance que damos en la democracia, que permita mayor reflexión, que permita mayor circulación de ideas, que permita que se estudien, se analicen las situaciones concretas, como esto de la desigualdad, no se va a resolver porque nosotros seamos conscientes de la desigualdad, sino porque nosotros seamos conscientes de que las personas que entienden lo que es el problema de la desigualdad están dispuestas a ir mucho más allá de una simple contribución individual. Aquí en la UAM acabamos de tener un ejemplo muy interesante de la transformación, del cambio. Durante años las compañeras feministas insistieron, hay aquí en esta universidad acoso. Hay estudiantes que nos acosan, hay profesores que nos acosan,
y sacaban sus tendederos. ¿Sí conocen lo que son los tendederos? Ah, bueno, ponían los tendederos. Todo el mundo se daba golpes de pecho, decía qué terrible, las autoridades, el consejo, qué terrible, qué mal está esto, etc. Pero no pasaba nada. Hasta que se hartaron definitivamente las compañeras. 2 meses estuvo parada la UAM. Y consejos que antes no habían resuelto nada, consejos divisionales, consejos de unidad, colegio académico, en el paro llegaron a hasta 50, 60, 70 cosas que había que aprobar en los consejos. Es decir, la transformación fue radical, porque si bien nosotros insistimos que puede haber un cambio pacífico, ellos no insisten en eso. Ese es el gran problema que tenemos. Hasta para cuestiones tan problemáticas como la situación laboral personal que viven muchos profesores. En esta universidad vemos profesores que tenemos muy buen ingreso y profesores que ganan 5,000, 6,000 pesos al mes. Evidentemente que eso, ¿cómo resolvemos eso? Tiene que haber algo. También tuvimos un paro del sindicato de 3 meses, precisamente por este problema de la desigualdad de ingresos. Y no se pudo arreglar. Entonces, yo creo que sí es importante el trabajo individual, lo que uno puede hacer con uno mismo. Pero yo insistiría en la necesidad de hacer planteamientos colectivos entre universidades, entre grupos en teams, respecto a cuestiones importantes. Por ejemplo, una cosa que a mí me llama mucho la atención es, vayan ustedes al comedor a las 2:30 de la tarde y vean la fila de trabajadores de la universidad. Una fila en la que estamos 10, 15. Luego volteen la mirada a donde está la fila de los estudiantes y allí encuentran 400 estudiantes esperando la comida. Y es una prestación muy buena. 5 pesos por una comida. Además, las salsas son deliciosas. ¿Sí? Pero ahí hay un problema. Clarísimamente, ahí hay un problema de desigualdad. Entonces, el trabajo de organizarse para cambiar eso es una forma de educarse muy profundamente en lo que significa ser un profesionista activo, preocupado, políticamente consciente en la sociedad. La cuestión del dinero, de ganar dinero. Evidentemente, ustedes tienen como motivación correctamente, pues, son realistas, quieren ser profesionistas y quieren tener un ingreso digno. Pero los trabajadores organizados en sindicatos, en esfuerzos colectivos, sí son capaces de cambiar también las cosas. Sindicatos, organizaciones de todo tipo, movimientos estudiantiles. Entonces sí, yo insistiría en que a lo mejor por eso dicen que la UAM es socialista, porque algunos hablamos de esto, y porque insistimos en el trabajo colectivo. Un grupo es un trabajo colectivo. Y por último, una cuestión que es importante. La cuestión de la educación, evidentemente que la educación no va a funcionar como mecanismo para incentivar la participación, la democracia, la economía misma, si seguimos con un modelo educativo que insiste en la subordinación del estudiante. Usted viene aquí a aprender. Afortunadamente aquí en Xochimilco somos más o menos conscientes de que eso no es lo adecuado, pero en cualquier otra escuela usted viene aquí a aprender y será un magnífico ingeniero y ganará mucho dinero. No es cierto, es una promesa falsa, pero de todas maneras es eficaz en el sentido de que como nos conviene, pues la creemos. Entonces, a mí me parece que lo que de nuevo, hay que examinar las experiencias de transformación. ¿Por qué nace la UAM? ¿Por qué nace con esta forma de democracia? Porque acabo de ver una matanza de 500 estudiantes allí en Tlatelolco. Y el Estado dice, hay que darles algo, y abundante. Antes había un grabador esperando a cada estudiante. Entonces,
¿Por qué elegí la UAM? Bueno, la más verdad es que cuando uno está desempleado, no recibe así invitaciones de que venga por favor acá, etcétera, ¿no? Me ofrecieron compañeros me dijeron, mira, hay plazas, estoy hablando de 1980, cuando había 3 personas compitiendo por una plaza. Hoy hay 25, 30 personas compitiendo por una plaza. Bueno, pues también tuve suerte en ese sentido. Seas de donde seas, hables el idioma que hables, etc., eso es una realidad que se impone. Entonces, pues, sí, gracias por pensar que me he invitado, pero no. Yo vine a buscar trabajo. Tenemos otra ronda todavía. Sí. Leonel, por favor, si quieres preguntar sobre esto. Bueno, brevemente también para escuchar algunas puesto de barbacoa versus licenciatura. Quisiera enfocar un poco en alguien preguntaba, ¿por qué se puede hacer para solucionar el asunto de que la única y principal motivación y la orientación, yo no diría del alumnado, sino también de las propias instituciones, es la formación para el mercado de trabajo? Y quisiera profundizar en el problema de la escuela, o sea, cómo esto no es algo que se cree dentro de las universidades, sino que estamos en una situación muy atípica en la humanidad, que en un periodo de tiempo muy pequeño hemos aumentado los años de que niñas, niños, adolescentes, jóvenes estén en una institución escolar. Eso es atípico, inusual, digamos, en la historia de la humanidad. Y hay un ritmo de crecimiento muy rápido. Si pensamos en el concepto de educación obligatoria en nuestro país, antes del sexenio de Fox era obligatoria la primaria y la secundaria. Estoy hablando de los años 2000. Para ustedes a veces como para nosotros es algo muy reciente. El Fox hizo obligatorio el preescolar. Calderón hizo obligatorio el bachillerato. Con López Obrador en la reforma de 2019, Peña Nieto, soy de la clase. López Obrador hizo obligatoria la educación inicial antes del preescolar y puso a la educación superior en una ruta de obligatoriedad. Frente a esto, uno no puede concluir más que estar en la escuela muchos años es positivo. Algo se saca de eso. Pero sí tenemos que pensar la institución escolar también de una manera más crítica. Que probablemente el hecho de que las personas hayamos estado tanto tiempo en la escuela ha generado situaciones que no son muy deseables. Yo creo que una tiene que ver con el sentido de la escolaridad. O sea, si tú vas 2 años a aprender, ustedes conocen a los chavitos cuando están aprendiendo a leer y escribir, están prendidos. Muchos de ellos les gusta aprender a leer y escribir. Entonces, antes ibas 2, 3 años a la escuela, aprendías a leer y escribir, escuela, ahí nos vemos. Ya, estuvo bien la escuela, aprendí a leer y escribir. Pero después ves a los chavitos sin ganas de ir a la escuela, a los adolescentes sin ganas de ir a la secundaria. ¿Qué está sucediendo allá adentro? ¿Y por qué deciden seguir avanzando los adolescentes que encuentran en la escuela? Y hay una lógica que la escuela va tergiversando desde muy pequeños, que es la lógica de la recompensa y de la evaluación. O sea, algo muy claro es que a la escuela voy a que me evalúen, y pues ¿para qué quiero salir bien? Pues tiene muchos beneficios. ¿Y para qué quiero pasar? Pues para seguir avanzando. O sea, tiene que haber una recompensa de ir a la escuela, y en el caso de la educación superior, está muy vinculado con el asunto de que la recompensa es finalmente o primordialmente de carácter económico. ¿Cómo queremos cómo queremos formar personas con un interés o que le den a su profesión una orientación social
y eso no se trabaja dentro del sistema educativo. Incluidos nosotros, no quiero caer en la lógica de que todos los programas están antes, aunque señaló también Hugo, es importante articular. Pero es cierto que cuando llegamos a la universidad, ya se llevan al menos 12 años de escolaridad obligatoria. Y los que hicieron preescolar obligatorio ya llevan 15 años en la escuela. Lo que se ha construido ahí es fuerte y forma parte de la socialización primaria de muchos de nosotros. Entonces, yo quisiera plantear que es importante hacer algunos cambios dentro de nuestra educación, pero que los cambios educativos no son sencillos, como estamos acostumbrados a hacerlo, que vienen de arriba hacia abajo. Y quiero aquí, digamos, señalar algunas virtudes que encuentro en algunos cambios que están sucediendo ahorita en nuestro sistema educativo, con todas las faltas de ortografía del libro de texto, con el Estado que no estaba en su lugar, con una serie de cosas. Hay una orientación de que la formación básica esté mucho más vinculada con las comunidades y con la idea de que lo que se forma no es una persona durante todo el sistema educativo, un individuo para que sea exitoso en el mercado de trabajo, sino que lo que forma el sistema educativo es un grupo de personas para construir una comunidad más fuerte, más solidaria, con trabajo también, como dice Hugo, o sea, no quiero demeritar la importancia de la educación para el trabajo. Ahora, estos cambios, como los estamos viendo, tienen muchos negativos, muchos contras, las cosas no han salido a la perfección y tienen muchos riesgos. Uno de los riesgos más importantes es que muchas veces los cambios no son participativos. Los cambios dentro de la educación se hacen con las personas que están dentro de las escuelas, con las propias comunidades. Ha habido un intento de hacer un cambio más participativo, pero no suficientemente incluyente ni acompañado. Entonces, yo un poco lo que quiero señalar es que el cambio educativo, hacer una educación con una función social más fuerte, es posible, pero va a traer riesgos, va a traer sacrificios y va a traer conflicto. Lo señaló Hugo con el caso del paro estudiantil que acabamos de tener. El cambio que estamos viendo ahora institucional fue a través de una situación altamente confrontacional y conflictiva. Los cambios no salen, hoy vamos a reformar el plan de estudios, acéptenlo todos, cambien su práctica. No nacen en un escritorio y no son sencillos. Entonces, solo quiero. Muchas gracias a ambos. Tenemos un montón de preguntas. Voy a leer algunas de Facebook y además las manos que estaban ya levantadas, por favor, insistimos en ello. Adriana Quiroz dice: entonces, el rol social de la universidad es darles las herramientas necesarias a los futuros profesionistas para que ellos desarrollen soluciones a problemáticas de la sociedad actual. Citlali Picel dice: el sistema educativo tuvo una ruptura por el método neoliberal de Miguel de la Madrid. Isaac Porras: ¿sería adecuado decir que para reducir la desigualdad hay que procurar la educación, pero que al ser el acceso desigual a la educación esto fomenta mayor desigualdad social? Carlos Leiva pregunta: desde la situación del cambio generacional y la mayor sensibilidad, ¿ustedes de qué manera creen que esto influya en la participación ciudadana desde el ámbito universitario? Veo una más. Rodrigo Elish dice: trascender más allá del dinero y el estatus es algo que ya muchos han olvidado. Vivimos atrapados en una burbuja de autocomplacencia, egocentrismo y bienes materiales que nos han hecho olvidar que el mundo gira a nuestro alrededor. Los comentarios hay más, pero abrimos la posibilidad aquí en el auditorio. Por favor, vea varias manos. Mira, Luis, la compañera estaba hace ratito esperando. Gracias. Por favor. Buenas tardes. Mi nombre es Marta Martínez Amaya y soy estudiante de la licenciatura de Psicología. Mi pregunta es el profesor Hugo.
usted que tuvo la oportunidad de estar en Harvard, ¿qué, ¿qué es lo que usted considera que es diferenciador de la educación en Harvard y de la educación en México? Y otra de mis preguntas es, ¿cómo es la parte social que se podremos impactar nosotros a través de los aspirantes no seleccionados? Como por ejemplo en el 2017 surgió que en el bachillerato la UNAM se equivocó y hubieron varios chicos que se suicidaron a través de esas, de no quedar seleccionados, tanto presión social y familiar. Gracias. Había una pregunta acá del compañero, por favor, de este lado también. Sí. Bueno. Buenas tardes, mi nombre es Jesús Castillo de Agronomía. Mi planteamiento y mi pregunta más bien sería hacia los panelistas en general. Como estaba comentando, las universidades tienen un compromiso hacia el Estado como hacia las empresas, pero la realidad es que más que nada el capital empresarial parece que es dueño del Estado. Sobre eso, se limita a los profesionales a una oferta y demanda, precisamente por lo mismo. La pregunta sería, ¿es necesario actuar de una forma radical para cambiar eso, como ahora pasó precisamente con el paro? Se tuvo que hacer algo radical para precisamente hacer un cambio estructural. Gracias. Había otras manos por tu lado, pues la compañera y alguien más. Soy Diego de la licenciatura de Sociología y mi pregunta va más enfocada justamente a cuál es el rol de la universidad pública, justamente el rol social, porque principalmente considero que como estudiante estás más protegido que como egresado. Es decir, terminas la licenciatura y ya no eres estudiante de la universidad. Entonces, ¿qué pasa? Si ya no soy un estudiante de la universidad, ya no tengo todos estos derechos que me benefician la autonomía como tal de la universidad. Es decir, dejo de ser autónomo y me incluyo justamente al Estado y como que justamente es lo que he notado, que como estudiante tienes muchos derechos, pero ya como egresado de cualquier universidad pública, justamente compites contra estas universidades privadas, creo lo dijo el doctor Hugo, que se enfocan más o tienen como contratos con empresas o con otras cosas y ya cuando te vas al mercado laboral evidentemente no vas a tener las mismas oportunidades y creo que una de las intenciones de la universidad pública es justamente retribuir todo a la sociedad. Entonces quería como saber cuál es el impacto, no sé si me entiendo. ¿Oh? Hola, mi nombre es Sadi y bueno, yo quería preguntarles ¿qué opinan ustedes? O sea, se habla mucho de un modelo colectivo y de cómo de alguna manera se trata como de instruir desde un sistema mucho más primario para que a futuro no cueste tanto trabajo como instaurarlo, pero, o sea, ¿qué opinan de que este modelo colectivo se inserta en un panorama, a mi parecer, bastante individualista a nivel global de la economía? ¿No creen que a cierto punto como una utopía? ¿Y de qué manera eso puede pegar a favor o en contra de las profesiones? Hola, yo soy Luis Pérez y estoy inscrito a la licenciatura de Política y Gestión Social. Y mi pregunta es, ¿qué solución proponen ante la demanda educativa, pero sin descuidar ni el mercado laboral ni el rol social individual que tiene cada uno nosotros como personas? ¿Hubiese una última para cerrar esta ronda? Mira, listo. ¿Todo bien? Estaba tirándose, ¿verdad? Sí. Por favor. Hola, soy Javier de Agronomía y mi pregunta es, bueno, entendí que tenemos que pasar por como una catarsis para como todos entremos como en el mismo rol. Mi pregunta es, ¿cuál es o cuál cree que sea la siguiente que antepondrá el cambio radical en la educación y
Una pregunta para el profesor Hugo. ¿Cuál es su idea de un nuevo modelo educativo como después de que pase eso? Bien, bueno, si quieren empezamos otra vez estas respuestas son. Hay otra pregunta vinculada con alguna que ya apareció aquí, de Jimena Saucedo. ¿Qué opinan sobre las empresas que quieren gobernar el país, que quieren influir en el sistema educativo? Se pueda vincular con alguna otra que se colocó. Nayib Beltrán dice, la escuela tiene que ver con el capitalismo y la sociedad. Pregunta que coloca. Carlos Leiva, hablando de la cantidad de egresados, si este país genera más egresados, pero de igual manera, usted había leído ya, ¿no? No. De igual manera se habla del mismo modo de la falta de empleo. ¿De qué manera beneficiaría o dañaría esto? Son un montón de cosas, creo que no se puedan resolver todas, pero un comentario general vendría muy bien. ¿En el mismo orden o cambiamos ahora? ¿Cómo puede ser? Pero una cosa que me parece que hay que insistir es que no se trata de decir, bueno, me voy a preparar, voy a estudiar mucho, voy a salir de la universidad con muy buenas calificaciones, voy a buscar un empleo y ahora sí a transformar el mundo. Yo creo que como caminar, el filósofo que decía, demuéstreme el movimiento, y el otro filósofo le contestó, caminando alrededor de él, sí funciona, ¿no? Esto de cambio. Entonces, hay que empezar a cambiar la universidad para poder cambiar la manera como pensamos muchos y empezar con eso a cambiar las problemáticas sociales. Ejemplo al principio de la intervención fundamental es que la universidad es una especie de creadora, propugnadora de conceptos. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, cuando los hombres conocemos el concepto de acoso, nos están diciendo algo que ya habíamos vivido, evidentemente, que es una cosa, pero ya lo entendemos como algo que tiene su materialidad. Significa la relación específica que se crea entre un hombre y una mujer en desventaja, en desigualdad, en abuso. Y entonces ese concepto se vuelve muy poderoso. El poder de la universidad es un poder muy interesante porque es un poder del pensamiento, de la palabra. No es el poder de la fuerza bruta, pues, sino el poder de las ideas. Entonces, en ese sentido, en la medida que nosotros empezamos a generar conceptos, empezamos a trabajar con conceptos, nos cambiamos nosotros mismos para empezar. Y con eso, como decía por ahí Freire, pues se trata de cambiar aquellos que van a cambiar la mente de aquellos que van a cambiar al mundo. Entonces, esa es la fuerza, la gran fuerza de la universidad. Y los conflictos que ha habido entre el Estado y la universidad tienen como causa común, eso es lo que yo decía al principio, el hecho de que el Estado, la sociedad, las empresas, los políticos, los partidos, no están dispuestos a aceptar esos conceptos porque les hacen peligrar su situación de poder. La economía que tenemos es muy buena para muy pocas gentes y los demás son víctimas de esa decisión. Entonces, si podemos aprender en la universidad cómo se ejerce el poder, pues de modo le va a tocar a nuestras autoridades ser analizadas. Él no es antidemocrático, es un excelente coordinador qué bueno que lo tenemos. Pero el sistema es el problema. El sistema, por ejemplo, cuando se crea esta universidad, la ley decía que el rector tenía, no recuerdo exactamente, pero que tenía 6 facultades. Viene otro reglamento y cambia eso y el rector aparece con 25 facultades. Hay funcionarios que no tenían facultades y les dan un lote de facultades, 10, 15 facultades. Todas esas facultades son en gran parte cosas que se les quitan a la comunidad y que podría hacer la propia comunidad. Es decir, cuando se concentra el poder, es como cuando se concentra la riqueza. Algunos se quedan pobres. ¿Sí? Entonces, suceden cosas muy... De verdad decía algo que tiene mucha verdad, la cuestión de los planes de estudio. Cambiar el plan de estudios, por ejemplo, es algo
para los profesores de ese plan de estudio que no está permitido. O sea, nosotros como profesores de un programa no podemos juntarnos y decir hay que cambiar esto, esto y esto y esto. Está prohibido. Los estudiantes no lo pueden cambiar tampoco, no pueden sentarse, organizar y decir queremos cambiar esto y esto en nuestro plan de estudio y hacer que se cambie. Tampoco tienen ese derecho. Solo tienen derecho a que se les informe que, por ejemplo, su carrera se va a suspender a mitad de la formación. Eso está reglamentado, se les tiene que informar. Allí nos están quitando poder. Poder para transformar la universidad y entender luego que hay que transformar también el país. Entonces, desde el kinder, desde la primaria, los jóvenes niños, empezar a ejercitar este poder personal y colectivo que tienen. De tal manera que pudieran decir, yo tengo una nieta de 4 años y ella es perfectamente capaz de decir al abuelo que le quiera dar un beso. Yo le digo, ¿me quieres? ¿Te puedo dar un beso? Y ella me dice, no. Y yo digo, esto es un avance en la civilización. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene 4 años, 5 años y ya tiene conciencia de que cuando ella quiere algo, se vale. Y si no quiere algo, no se vale. ¿Sí? Y eso es una lección fundamental. Bueno, entonces, yo sí creo mucho en que la universidad puede hacer muchísimo más para cambiar la sociedad. Y les digo, juntas las universidades son una verdadera potencia, porque tienen lo que no tiene el ejército, lo que no tienen los políticos, lo que no tienen los empresarios, lo que no tiene el común de los ciudadanos, conciencia de su propio poder y capacidad para generar conceptos que jalen voluntades. Cuando ustedes, compañeras, crean el concepto de feminismo y dicen queremos una universidad autónoma, digna y feminista, están jalando, convocando a muchas personas que se ven representadas en ese anhelo. Ese es el poder que tiene. Entonces, estudiamos no nada más para prepararnos, estudiamos para ver cómo desde nuestra carrera se generan conceptos, se materializan conceptos que son capaces de grandes transformaciones. Imagínense ustedes, pero hay un problema. La universidad pública autónoma está en peligro de extinción o en proceso de extinción. En 1990, la mitad de la matrícula del país estaba en una universidad pública y autónoma, lo cual era importante porque tenían ideas de autonomía la mitad de los estudiantes de nivel superior en México. Ahora apenas es un tercio. Hay más de 5,000 instituciones de educación superior en México. Las universidades públicas autónomas son muy grandes, pero son muy pocas, son 36. Entonces, un peligro que sí tiene la universidad, el proceso de relativa disminución de su presencia, que va a hacer que su voz ya cada vez tenga menos peso. Y eso va a quitarle a la sociedad una aportación de conceptos, de proyectos, de ideas transformadoras, que es importante. Porque, perdón, pero las politécnicas no están para eso. Los tecnológicos no están para eso. Las universidades, se llama politécnicas, pues tampoco. Ahí están para este modelo de universidad que ya se ha descrito, trabaja y luego en tu estudio y luego vas a ser muy exitoso. Entonces, metamos, decía Avi, ¿qué modelo? Pues un modelo que enseña todas estas cosas como parte y expresión de la formación profesional. Un profesional que sabe que está también manejando conceptos que son importantes para cambiar. Por ejemplo, el concepto mismo de infección, cuando se descubre que hay estos microbios y todo lo demás, hay un cambio. Por eso yo también me adhiero a la idea, de la investigación como una cosa muy, muy importante. Y del papel que puede jugar la universidad ya a partir de ahora, como puede hacerlo a partir del jardín de niños, de primaria, secundaria. También eso es importante en la discusión de los libros de
de texto. Bueno, pues no recuerdo así puntualmente cada cosa, pero me pareció que había que insistir en eso. Perdón, y un saludo a los compañeros allá del exilio. Estamos. Por favor, Leonel. Gracias, Roberto. Quizá quisiera comenzar con mi compañero comentaba si entonces el cambio tiene que ser radical, pensado siempre como un cambio confrontacional, conflictivo, a veces violento, dentro de la universidad. Estoy, digamos, convencido, como dice Hugo, que la universidad tiene mucho potencial para cambiar. Yo creo que, o quería plantear que puede ser radical, pero la otra vía es la vía participativa. O sea, ya señaló cómo dentro, si analizamos nuestra legislación, las autoridades van concentrando facultades y eso mira la lógica participativa y incluyente. Está el caso, por ejemplo, de la Universidad de Chapingo, que con la participación de profesores, autoridades y alumnos, en el bachillerato que está en Chapingo, tienen un proceso de admisión que no está centrado en el examen y en el mérito como entre comillas, en el mérito como único criterio, que tiene cuotas para zonas del país que tienen un nivel de marginación más alto. Lo que quiero decir es que hay una transformación en un proceso de admisión que no trata a los desiguales como iguales. Ese cambio fue violento, conflictivo, disruptivo, no, pero fue participativo. Y creo que eso es importante, decía alguien en el Facebook. Entonces, el rol social de la universidad es que nos den herramientas en la universidad para atender los problemas sociales. Estoy de acuerdo con la segunda parte de atajar las problemáticas sociales, pero al menos en esta universidad no venimos a que nos den como a estudiantes. Es un proceso de construcción. Ustedes están viendo en el PIB y probablemente venían de otra lógica, que no es una universidad en donde me voy a sentar a que me den cosas. Es un lugar donde tengo que hacer cosas para aprender de manera participativa. Entonces, quisiera destacar este elemento. La educación implica actividad y la escuela, digamos, en muchas escuelas a veces es un espacio mucho más de pasividad. Me siento a que me den, no me siento a construir con otros. Y esta universidad, esa es la idea, nos sentamos a construir en conjunto. Y quizá esto tiene que ver con una de las preguntas de qué se hace, qué se puede hacer en la universidad para la construcción de una ciudadanía participativa. Y aquí quisiera retomar que las instituciones escolares, las universidades, sí son un espacio, tienen una dimensión pedagógica organizada, o sea, es un lugar a donde vas a trabajar a partir de un currículum predefinido, pero también son un espacio laboral. O sea, la universidad no es nada más un centro pedagógico, es un lugar de trabajo para muchos de nosotros. Es una entidad administrativa también, pública, ¿no? Pero también es un lugar de convivencia y de vida juvenil. Es muy importante puntualizarlo. Y yo creo que la formación ciudadana en la universidad debe de pasar por la parte pedagógica, por la parte de un espacio de vida juvenil. O sea, es en la universidad donde efectivamente en la formación tenemos que desarrollar esas habilidades para la participación ciudadana, pero también es un lugar, la universidad es famosa, no la nuestra, sino la universidad como institución, porque es ahí donde los estudiantes aprenden a organizarse para trabajar en común, echar a andar proyectos. Y si vemos la universidad como un espacio en donde voy, tomo mi clase y ahí nos vemos, pues se pierde ese espacio para procurar cómo me puedo asociar con otros para hacer proyectos en conjunto, ¿no? Entonces yo creo que la universidad es un espacio ideal. En un momento, y aquí retomo lo que decía Diego, en un momento yo sigo pensando que siempre ser estudiante pues tiene algo de privilegio.
esta protección que decía Diego. Me siento con más derechos como estudiante de lo que voy a los 5 pesos de la comida. Un montón de cosas que generan una situación ideal para que me pueda organizar con otros, hacer cosas que me interesen y tengan un impacto en la sociedad en la que me desenvuelvo. Bueno, pues yo cerraría con eso, Roberto. Seguramente no contestamos todas las preguntas, eran muchas. No, son muchísimas cosas. Quiero agradecer, por supuesto, a Isel Bajo, despido otra vez. A Frey Hofstadter, quien hace una pregunta. A Natalie, ponen momentos ahí. Bueno, gracias, por supuesto, a todas y a todos que me han seguido y han comentado. Si ustedes pueden notar, es un tema siempre polémico, candente. Y la idea básica es esta: que ustedes participen de estos debates que están sucediendo a nivel nacional e internacional. Solo quiero hacer dos avisos. Uno, que por la tarde, en la sesión vespertina de los miércoles del TIC, está programada la presentación de la biblioteca del doctor Ramón Villarreal. Es valiosísimo que ustedes echen un ojo también a esta cosa por todo aquello que ofrece este espacio público. Justamente también está en peligro, bibliotecas que a veces visitan menos. Y bueno, ya que deseaba Leonel sobre el acompañamiento estudiantil, van a recibir ustedes también invitación a una cosa, un programa que se llama Apoyo entre Pares, que busca justamente que ustedes se acompañen como estudiantes en su estancia en la universidad. Así que, por favor, ojalá puedan participar de ambos proyectos. Quiero, por supuesto, agradecer a Hugo y a Leonel por su gentileza, su tiempo de estar acá. Ambos participan en nuestra universidad y, como ustedes pueden ver, entusiastas justamente de la misma. Hugo ha estado en el TIL hace mucho tiempo y, por supuesto, participa también de estos debates para incluso formular un programa de estudios, como decía él. No lo podemos hacer, pues no podemos, pero lo intentamos. Y de hecho, al final de cuentas, se logra a través de la comunicación. Y bueno, con Leonel está también acompañando una oficina muy importante. Y bueno, estamos siempre pensando que a través de la comunicación entre oficinas se puedan hacer cosas valiosas. Así que bueno, Leonel, también gracias por estar acá. Y bueno, pues nos vemos el próximo miércoles. Muchísimas gracias. Les pido un aplauso para los dos ponentes. Gracias.